Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos vamos a adentrar en las siempre turbulentas aguas de la política estadounidense. Siempre turbulentas sí que lo son. Vamos a analizar algunas declaraciones recientes del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Declaraciones que han generado bastante controversia. Bastante. Lo que me parece particularmente intrigante es que estos comentarios, aunque dirigidos a opositores políticos, parecen haber provocado debate e incluso indignación dentro de su propio partido. Exactamente, Biden prácticamente calificó a una gran parte de la población estadounidense como basura. Un término bastante fuerte, sin duda. Y Harris hace estas grandes declaraciones sobre la unidad. Mientras que simultáneamente se la acusa de hipocresía. Ya mucho que analiza, así que Ujú. comenzamos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que el punto de partida natural sería la declaración de Biden, ¿no? Totalmente, si conectamos esto con el panorama general, nos habla de la creciente polarización en la política estadounidense. Es como si cada vez fuera más difícil encontrar puntos en común. Exacto, este tipo de declaraciones, independientemente de la intención, pueden alienar y dividir aún más, haciendo que el compromiso y el progreso sean increíblemente difíciles. Empecemos con el comentario de basura de Biden. Veamos de qué se trata. La cita exacta es: lo único que queda son los republicanos, maja esa maja, los republicanos maja extremos ultramaja. Creo que son una amenaza. Creo que son una amenaza para nuestra propia democracia. Creo que son una amenaza para nuestra seguridad. Impresionante. Sí que es una declaración fuerte. Y por supuesto ha generado reacciones muy diversas. Sin duda, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué provocó un lenguaje tan fuerte? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? ¿Una jugada política calculada, una expresión genuina de frustración o quizás un poco de ambas? Bueno, definitivamente causó revuelo. Eso seguro. Incluso Elon Musk intervino señalando la naturaleza divisiva de la declaración. Claro, figuras públicas como Musk siempre están atentas a este tipo de declaraciones. Y para colmo, el senador Marco Rubio se lo comentó a Trump durante un missing down. Ahí, echándole más leña al fuego. Lo que, como pueden imaginar, no les sentó nada bien. Era de esperar. Es interesante considerar las posibles consecuencias de tal retórica. Totalmente puede reforzar las divisiones existentes, haciendo más difícil encontrar un terreno común. Y por ende abordar los mismos problemas que están causando esta tensión política. Exactamente, es un círculo vicioso. Parece un poco irónico, ¿verdad? Biden hace un llamado a la unidad, mientras que simultáneamente hace una declaración que muchos perciben como alienante e inflamatoria. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Una metáfora bastante gráfica. Y eso nos lleva a Kamala Harris. Y su postura aparentemente contradictoria sobre la unidad. Se la sigue diciendo: Trump ha pasado toda una década tratando de dividir a la gente y enfrentarnos entre nosotros. Y les digo, estadounidenses, esto no es lo que somos. Cierto, pero luego la fuente que estamos analizando señala que la propia Harris ha comparado a Trump y sus partidarios con figuras de la Alemania nazi. Un paralelismo bastante arriesgado. Eso parece un poco inconsistente con todo el mensaje de unidad, ¿no crees? En efecto, plantea dudas sobre la sinceridad del mensaje frente a su posible uso como herramienta política estratégica. ¿Es realmente un llamado a la unidad o simplemente una forma de atacar a sus oponentes? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y hay más. ¡Más! Cuéntame. Harris también afirmó que si era elegida, entraría en el cargo con una lista de cosas que hacer. En contraste con... A diferencia de Trump, que supuestamente tendría una lista de enemigos. Interesante. Vale la pena considerar lo que Harris intenta transmitir aquí. ¿Un contraste real o simplemente otra estrategia política? ¿Se trata de un compromiso genuino con la unidad y la acción o es un mensaje cuidadosamente elaborado para atraer a una base de votantes específica? Bueno, nuestra fuente argumenta que las acciones pasadas de Harris contradicen su actual mensaje de unidad. ¿En qué sentido? Incluso sugieren que si realmente está comprometida a ayudar a la gente, debería hacerlo ahora desde su actual posición de poder. Es decir, que no necesita esperar a ser elegida para actuar. Esto resalta un punto crucial. Las acciones a menudo hablan más que las palabras. Totalmente de acuerdo. Es fácil hacer promesas y declaraciones, pero son los pasos concretos que se toman los que finalmente revelan las verdaderas intenciones y valores de una persona. Y en política a veces es difícil discernir las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Sin duda, la política es un juego complejo con muchos actores y agendas ocultas. Por eso es tan importante analizar estas declaraciones con ojo crítico, Y considerar el contexto en el que se hacen. para no dejarnos llevar por la retórica y poder formar nuestra propia opinión. Exacto, la información es poder, pero también es responsabilidad. Frío, con eso creo que tenemos un buen punto de partida para nuestra inmersión profunda en el complejo mundo de la política estadounidense. Estoy de acuerdo, hemos planteado algunas preguntas importantes que sin duda darán pie a un debate interesante. Pero antes de continuar,
Creo que es un buen momento para tomar un breve descanso. Me parece perfecto, volvemos en un momento. Bueno, retomando la conversación, antes de profundizar en este punto, debatíamos sobre algunas declaraciones bastante provocativas hechas por el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. ¿Y cómo esas declaraciones reflejan el estado actual de la política estadounidense? Exacto, parece que la polarización está en su punto más álgido. Pareciera que todos caminan sobre cáscaras de huevo con miedo a decir algo incorrecto y ser cancelados. La cultura de la cancelación es un fenómeno muy real en estos días. Pero al mismo tiempo estos políticos lanzan un lenguaje seriamente incendiario. Es confuso. Eso se debe a que estamos lidiando con múltiples capas de complejidad aquí. ¿A qué te refieres? Por un lado, hay un deseo genuino de unidad y diálogo cívico. Al menos en teoría. Pero por otro lado, existen profundas diferencias ideológicas y un sistema político que a menudo recompensa la división y la confrontación. Es como si el sistema en sí mismo estuviera diseñado para fomentar la polarización. En cierto modo, sí, el sistema bipartidista tiende a crear una dinámica de nosotros contra ellos. Entonces, no se trata solo de lo que dicen estos políticos, sino también de por qué podrían estar diciéndolo. Exacto. Hay que analizar el contexto y las motivaciones detrás de sus palabras. ¿Realmente están tratando de unir al país o están complaciendo a su base y demonizando a la oposición para ganar puntos políticos? Esa es la pregunta clave y a menudo es difícil de responder con certeza. Supongo que siempre hay un elemento de cálculo político en juego. Sin duda, los políticos son criaturas pragmáticas al final del día. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico. Totalmente no podemos simplemente aceptar estas frases sin contexto. Tenemos que leer entre líneas, por así decirlo. Necesitamos considerar el contexto, las motivaciones y las posibles consecuencias de estas palabras. Para poder formar nuestra propia opinión informada. Exacto. Y no dejarnos manipular por la retórica política. Nuestra fuente parece particularmente preocupada por el impacto del comentario de basura de Biden, Un comentario que sin duda ha generado mucha controversia. argumentando que aliena y demoniza aún más a una parte significativa de la población. Es comprensible que mucha gente se sienta ofendida por ese tipo de lenguaje. Sugieren que este tipo de retórica puede conducir a un mayor resentimiento y hostilidad. Lo que hace aún más difícil cerrar la brecha política. Es como si estuviéramos echando gasolina al fuego en lugar de intentar apagarlo. Esa es una preocupación válida cuando un líder usa un lenguaje deshumanizante para describir a sus oponentes. Los reduce a una categoría inferior, Crea un entorno donde la empatía y la comprensión se vuelven casi imposibles. lo que a su vez perpetúa la división y el conflicto. Refuerza la mentalidad de nosotros contra ellos, que está en la raíz de tantos conflictos políticos. Y no se trata solo del impacto inmediato. También hay que considerar las consecuencias a largo plazo, La fuente también argumenta que este tipo de retórica puede tener consecuencias a largo plazo erosionando la confianza en las instituciones. y contribuyendo a una sensación de desilusión con todo el proceso político. Ese es un punto crucial cuando la gente siente que sus voces no se escuchan o que están siendo etiquetados y descartados injustamente. Se sienten ignorados y marginados. Es menos probable que participen en un diálogo constructivo o en el proceso democrático. Lo que debilita aún más la democracia. Exactamente, es un círculo vicioso. Cuanto más divisiva se vuelve la retórica, más polarizada se vuelve la sociedad. Y más difícil es encontrar un terreno común. Y aquí es donde el papel de los medios de comunicación se vuelve increíblemente importante. Los medios tienen una gran responsabilidad en la forma en que se enmarca el debate público. ¿Están amplificando esta retórica divisiva o están proporcionando una plataforma para discusiones matizadas e informadas que pueden ayudar a cerrar la brecha? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, nuestra fuente parece pensar que los medios de comunicación son parte del problema. ¿En qué sentido? Argumentan que muchos medios de comunicación tienen un interés personal en sensacionalizar el conflicto Las malas noticias venden más que las buenas noticias. y promover narrativas que confirmen los sesgos preexistentes. En lugar de desafiar esos sesgos y promover una visión más equilibrada. Es como si estuvieran contribuyendo a la polarización en lugar de combatirla. Esa es una perspectiva que muchas personas comparten y vale la pena considerarla. Vivimos en una era de la información donde somos constantemente bombardeados con noticias y opiniones. Y puede ser difícil discernir los hechos de la ficción, O tener una visión equilibrada y objetiva de temas complejos. especialmente cuando hay tantos intereses creados en juego, Es como si todos estuviéramos atrapados en nuestras propias cámaras de eco. rodeados de personas que están de acuerdo con nosotros. Y refuerza nuestros propios sesgos. ¿Cómo salimos de eso? Y entablamos conversaciones significativas con personas que tienen puntos de vista diferentes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Una pregunta muy difícil de responder en el clima actual. Requiere un esfuerzo consciente.
¿Qué tipo de esfuerzo? Buscar perspectivas diversas, escuchar con una mente abierta y entablar un diálogo respetuoso, incluso cuando no estamos de acuerdo. Es decir, salir de nuestra zona de confort. No es fácil, pero es esencial si queremos superar la polarización que amenaza con desgarrar nuestra sociedad. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Especialmente cuando tienes políticos y figuras de los medios que constantemente echan leña al fuego. Es como si estuviéramos nadando contra la corriente. Absolutamente es una responsabilidad colectiva. ¿Qué quieres decir? Necesitamos líderes que estén dispuestos a dar ejemplo de civilidad y diálogo constructivo. En lugar de recurrir a la retórica divisiva. Necesitamos unos medios de comunicación que prioricen la verdad y la precisión por encima del sensacionalismo. Y que presenten una visión más equilibrada de los temas. Y nosotros como ciudadanos debemos ser consumidores de información más exigentes. Y no simplemente aceptar todo lo que leemos o escuchamos. Y estar más dispuestos a participar en un debate respetuoso. Incluso cuando no estemos de acuerdo con la otra persona. Exactamente. La democracia se basa en el diálogo y el debate. Entonces no se trata solo de denunciar el mal comportamiento. También hay que promover y recompensar el buen comportamiento. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Destacando ejemplos de políticos que están trabajando de forma transversal, Pero buscan soluciones en lugar de confrontación. de medios de comunicación que están comprometidos con una información equilibrada, Que presentan diferentes puntos de vista de manera justa e imparcial. y de personas que están entablando conversaciones productivas a pesar de sus diferencias. Demostrando que el diálogo es posible incluso en un clima polarizado. Exactamente, necesitamos cambiar el enfoque ¿De qué manera? de la división y el conflicto a la colaboración y las soluciones. Es decir, centrarnos en lo que nos une en lugar de lo que nos divide. Si solo nos centramos en lo que nos divide, nunca podremos abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Bien dicho, de acuerdo, hemos hablado de los peligros potenciales de la retórica divisiva, Y cómo esa retórica puede socavar la democracia. del papel de los medios de comunicación en la configuración del discurso público, Y cómo pueden contribuir a la polarización o a la desescalada del conflicto. Y de la importancia de la responsabilidad individual en la promoción del diálogo cívico. Y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un clima más constructivo. ¿Hacia dónde vamos a partir de ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo empezamos realmente a cerrar esta brecha? Eso es lo que exploraremos en la parte final de nuestra inmersión profunda. Analizaremos algunas posibles soluciones. Y debatiremos cómo podemos contribuir todos a crear un panorama político más cívico y constructivo. Permanezcan con nosotros. Bueno, pues aquí estamos de vuelta para la parte final de nuestra inmersión profunda en este turbulento mundo de la política estadounidense. Turbulento, sin duda. Hemos cubierto temas bastante serios, acusaciones de hipocresía, preocupaciones sobre la polarización y los peligros potenciales de la retórica divisiva. Temas que invitan a la reflexión sin duda. Es como para tirar el teléfono al océano e irse a vivir al bosque. Aunque tentador desconectarse del discurso no es la solución. Escapismo político. Lo importante ahora es explorar maneras de navegar por este complejo panorama y encontrar un camino hacia un compromiso más constructivo. Exacto. Seamos prácticos. ¿Qué podemos hacer realmente al respecto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Nuestra fuente afirma que el Partido Demócrata ve a algunos de sus votantes como tontos útiles, Un término bastante despectivo. que dependen de ellos para obtener votos sin tener realmente en cuenta sus mejores intereses. Una acusación bastante seria. Y si eso es cierto, pinta un panorama bastante sombrío. Es esencial recordar que esta es la perspectiva de una fuente, y es crucial abordar tales afirmaciones críticamente. No tomarlas como verdades absolutas. En lugar de aceptarlas al pie de la letra, consideremos las implicaciones más amplias. ¿Qué significa ver a cualquier grupo de votantes como meros peones en un juego político? Una pregunta interesante, sin duda. Plantea interrogantes éticos sobre la representación, la autenticidad y el propósito mismo del poder político. Es decir, si los políticos realmente están ahí para servir al pueblo o solo para servirse a sí mismos. Exactamente sugiere una visión transaccional de la política, donde los votos se intercambian por promesas en lugar de un compromiso genuino de servir a las necesidades del pueblo. Como si la política fuera un mercado donde se compra y se vende la lealtad de los votantes. Y esta visión transaccional puede contribuir al cinismo y la desconfianza que vemos impregnando nuestro sistema político. La gente se siente utilizada y manipulada. Si la gente siente que sus votos no importan o que sus funcionarios electos no los representan, realmente es menos probable que participen en el proceso democrático. Lo que a su vez debilita la democracia. Exactamente, es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo combatimos este cinismo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo restauramos la fe en el sistema y animamos a la gente a involucrarse?
Comience por exigir más a nuestros líderes. ¿En qué sentido? Tenemos que hacerlos responsables de sus palabras y acciones e impulsarlos a priorizar las necesidades de sus electores por encima de los intereses partidistas. Es decir, poner al pueblo primero. Pero no se trata solo de los políticos, ¿verdad? También tenemos nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de estar informados, comprometidos y ser participantes activos en el proceso democrático. No solo quejarnos desde la barrera. Absolutamente necesitamos ser consumidores críticos de la información, buscar perspectivas diversas y entablar un diálogo respetuoso con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Es decir, ser ciudadanos informados y comprometidos. Suena mucho trabajo. Pero supongo que no hay una solución fácil para algo tan complejo como la polarización política. Tienes razón, es un proceso continuo que requiere compromiso y esfuerzo de todos nosotros. Pero al menos estamos teniendo esta conversación. Pero hay mucho en juego. El futuro de nuestra democracia depende de nuestra capacidad para cerrar la brecha, encontrar un terreno común y trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrentamos como nación. Un futuro que construimos entre todos. Bien dicho, para concluir, hemos profundizado en el estado actual de la política estadounidense, explorado algunos comentarios y acusaciones controvertidos y debatido la importancia del pensamiento crítico, el compromiso informado y el diálogo respetuoso. Temas complejos que invitan a la reflexión y al debate. Es mucho para digerir, pero esperamos que usted, nuestro oyente, se vaya con una comprensión más profunda de las complejidades de nuestro sistema político y un renovado sentido de la importancia de su papel en la configuración de su futuro. Porque al final del día la democracia es de todos y para todos. Siempre decimos que el conocimiento es poder, ¿verdad? Una frase muy cierta. Pero lo que realmente importa es lo que hagas con ese conocimiento. Pasar de la teoría a la acción. Entonces, ¿qué harás tú? Esa es la pregunta que dejamos en el aire. ¿Serás un observador pasivo? ¿O participarás activamente en la conversación, desafiarás las suposiciones y exigirás más a nuestros líderes? La pelota está en tu cancha. La decisión es tuya. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima.